El cardenal Sandoval Íñiguez de Jalisco hizo recientemente unas declaraciones que, pues digo, son bastante risibles poniéndolas en contexto, pero que hicieron resueno en sector importante de la opinión pública, de la comentocracia del país, particularmente aquella de, ¿no? de recursos elevados, ¿no? Y estos intelectuales orgánicos que han imperado en el país. Vamos a ver qué dijo y vamos a ver la respuesta de López Obrador al respecto. Dice: con ideología de género y control de gobierno, México va hacia el comunismo. El cardenal, que aquí está, mira, muy solemne, ¿no? Su miradita, todo ahí, padre. Dice, destacó que se busca emparejar a todos económicamente, porque el Estado concentra la economía y se hace gestor de todo y concentra la riqueza. Además de que el presidente controla las cámaras legislativas con su gente para sacar adelante todos sus proyectos. A mí me suena como a democracia, pero a este señor no le gusta, ¿no? Con esto desbarata la obra de Dios, impidiendo que se perpetúe la especie y que además se pervierta la institución familiar al fomentar la homosexualidad. O sea, yo no sé cómo se fomenta, ¿no?, la homosexualidad, como si fuera contagiosa, ¿no? Pero bueno, este señor parece que tiene esa idea. ¿Cómo está Cuba, China, Nicaragua y Venezuela? Y los intentos de comunicar Brasil, Argentina, Bolivia, Chile. Ahora vienen nosotros queriendo implantar el comunismo, dice, ¿no?, este señor. Ahora vamos a ver la respuesta de López Obrador, que habló hoy en Nayarit al respecto. No, esta es la completa. Este es el pedazo de López Obrador hablando particularmente de esto. Aquí en este punto está hablando sobre el Papa Francisco. Y a lo mejor encuentras una de las frases del Papa Francisco. Cuando él viene a México, en el sexenio pasado, sus homilías, sus discursos son espléndidos porque trata el problema social. Son homilías que deberían de recordarse. No se les dio mucha importancia porque habló de la pobreza, habló de la desigualdad, habló de los jóvenes, habló de las mujeres, de las violaciones de los derechos humanos, de el estilo de vida fincado en lo material, en los lujos. Han estado en México dirigentes políticos, espirituales de todo el mundo y muy importantes, pero creo que ninguno ha hablado tan claro sobre lo social como Francisco. Y me llamó mucho la atención esto, miren. Para quien no se alcanza a ver, dice: defender al pobre no es ser comunista, es el centro del evangelio. Esta es una cita del Papa Francisco. Ojalá y lo lean los conservadores de México. Ahí la respuesta, ¿no?, de López Obrador ante estos señalamientos que digo, de entrada, ¿no?, platicaba yo que son o sea, hablan de un profundo desconocimiento de la historia política y económica, o sea, no nada más de México, sino del mundo y de la realidad actual. O sea, decir que López Obrador es comunista, o sea, López Obrador es un, o sea, keynesiano moderado, cabrón. O sea, tío, no es ni siquiera, yo diría que podría ser considerado un demócrata social, ¿no? O sea, con toda la ideología y agenda política, no programática, de una democracia social, más bien de un keynesiano moderado. O sea, entiende cómo funciona la economía y que una política, sobre todo en crisis económicas, que salve a los ricos por encima de los pobres, es una economía al revés. O sea, es antieconómico hacer esa cuestión. La economía se mueve por demanda, o sea, no por oferta. Entonces, ¿cómo generas demanda? ¿Cómo produces demanda? Una demanda interna en el país que empiece a generar el motor de la economía, pues dándosela a quien menos tienen. O sea, si tú
ocupas 1 millón de pesos y se lo das a Ricardo Salinas, a Carlos Slim, ¿no? Desde gobierno, como estímulo a su economía, a sus empresas, o sea, probablemente ni se den cuenta que entró ese 1 millón de pesos, pues. O sea, no es significativo en empresas que valen miles de millones de pesos. O sea, la diferencia entre 1 millón y 1.000 millones, ¿no? Aquí ya lo hemos comentado, pero de nuevo, para ponerlo en contexto, 1 millón, por ejemplo, de segundos equivale como a 11 días, ¿no? 11 días y fracción. 1.000 millones de segundos equivalen a más de 31 años. O sea, esa es la dimensión entre 1 millón y 1.000 millones. Entonces darle 1 millón de pesos a estas personas, pues es inconsecuente. Pues, o sea, a lo mucho, ¿no? En el mejor de los casos, que tomen este 1 millón de pesos y hagan algo con él, lo van a meter a la bolsa, ¿no? Y van a generar quizá réditos a mediano o largo plazo a través de ellos, para ellos. ¿Qué pasa si tomas ese 1 millón de pesos y le distribuyes entre 1.000 personas de los más escasos recursos? O sea, aquellas personas que en México ganan menos que el mínimo. O sea, digamos que, ¿no? Para hacer números redondos, ganan 3,000 pesos al mes, ¿no? Que ya es mucho para algunas regiones del país, pero igual para ti y para mí, o sea, no es algo significativo, ¿no? Pero existen esas personas en la sociedad, o sea, no nos engañemos, ¿no? Y saquemos de contexto la situación. Si tú le das 1,000 pesos a alguien que gana 3,000 pesos, o sea, incrementaste de un día para otro su ingreso en una orden de 30%, o sea, gana 30% más de lo que ganaba antes. 30% de aumento es colosal en cualquier situación. O sea, ¿qué pasaría, no, si te ofrecen un aumento del 30% en tu salario? O sea, el día de mañana, o sea, sería, o en tu actividad o cuestión empresarial, o sea, lo que sea que te dediques, o sea, ganar 30% más de un día para otro es impresionante, ¿no? O sea, ese aumento. ¿Qué va a hacer con ese dinero? O sea, ¿lo va a invertir en la bolsa? ¿Lo va a guardar bajo el colchón? Por supuesto que no. O sea, va a comprar lo necesario. O sea, va a comprar comida, no va a comprar cosas para su cocina, va a comprar bebidas, no va a comprar, o sea, ¿no? Lo necesario para el día a día. ¿Qué genera esto? Pues movimiento en la economía. Pues es lo que se necesita para sacar adelante una economía. Y esa es la ideología de López Obrador, una ideología pragmática, históricamente correcta. O sea, así es como se salen de las crisis. Y López Obrador lo tiene claro. Ahora, en ningún momento de su agenda programática está, como dice el cardenal, concentrar la economía, hacerse gestor de todo y concentrar la riqueza. O sea, concentrar la riqueza, pues al revés, ¿no, cabrón? O sea, si estás dándole dinero a quienes menos tienen, por definición estás distribuyendo la riqueza, redistribuyendo la riqueza. Ahora, lo está haciendo a una tasa que esté a la altura de la crisis económica del país. Yo diría que no. O sea, yo diría que podría ir todavía más. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que parte de la agenda programática de López Obrador incluyera subir los impuestos a los más ricos del país. O sea, y si tú haces una encuesta, ¿no? En las personas, de a pie, o sea, una encuesta nacional de popularidad sobre si es razonable incrementar los impuestos a los ricos, sabiendo, por ejemplo, que le cobran la misma tasa de impuestos, paga alguien que gana, 300,000 o 400,000 pesos al año, que, digamos, es considerable, pero de ninguna forma te hace millonario, ¿no? O sea, literalmente son 300,000 o 500,000 pesos al año. Es la misma tasa de alguien que gana 56,000 millones de pesos, ¿no? Como Carlos Slim, por ejemplo, como Salinas, Pliego, ¿no? O ese percentil 1 de la población, paga de impuestos lo mismo que una empresa mediana en el país, de lo cual hace absolutamente cero sentido. O sea, López Obrador no está incrementando los impuestos y a mí me gustaría que lo hiciera. Lo que está haciendo es cobrar los impuestos que ya debían. O sea, creo que pateé la cámara, lo siento. O sea, está cobrando los impuestos que debían. O sea, que de por sí para mí son muy bajos.
nada más le está cobrando lo que deben. A Ricardo Salinas, a Carlos Slim, que ya los pagó, o pagó una parte, no sé, pero pagó una fracción importante, a Walmart, ¿no? Electra, a todos los que debían impuestos, que estaban muy acostumbrados a pagar cero de impuestos, ahora les está empezando a cobrar. Y eso ya es suficiente en la mente de esta clase política y económica a la que pertenece el señor Íñiguez, para llamarle comunista. O sea, es por eso que digo que es una contradicción histórica, es un desconocimiento fundamental de la realidad material del país. O sea, es no saber nada, pues, de economía y de teoría política y de la agenda programática de López Obrador para ver si realmente es comunista o no. Por supuesto que no es comunista. Y con el punto que me gustaría cerrar es, López Obrador tiene razón cuando dice que, no estoy tan seguro de que el Papa San Francisco sea tan fantástico como se le pinta. Es ciertamente el Papa más progresista de la historia, pero eso no es decir mucho. No sé, el mismo Papa Francisco hace 50 años sería considerado un hereje para la Iglesia Católica. Muchas veces los jesuitas, que es la orden académica, la orden científica de la Iglesia Católica, han sido considerados como tal y perseguidos por lo mismo, por la misma Iglesia Católica. Yo daría una crítica mucho más profunda a la institución, no a las personas creyentes. O sea, eso es otro boleto, y que esta crítica no se traslade como que estoy en contra de las personas que creen en algo. O sea, no. Estoy criticando las instituciones, ¿no? Y a las personas, en este caso, que están haciendo puntos que no hacen mucho sentido, ¿no? Pero es cierto lo que dice el Papa Francisco cuando dice que una parte central de los evangelios es la ayuda a los pobres, ¿no? La asistencia a los pobres. O sea, en una crisis económica, ¿a cuántas personas Jesucristo les negaría la atención médica? O permitiría, ¿no?, siendo un mandatario, que las personas se murieran de hambre. O sea, ¿reduciría los impuestos para los ricos o se los aumentaría, por ejemplo? O sea, es más, yo argumentaría que Jesús, ¿no?, el Jesús de la historia, el Jesús que predicó en algún momento en Palestina del siglo I, que existe la duda, ¿no?, en algunas personas si existió o no. O sea, yo sostengo que sí, y en general el consenso académico al respecto es que probablemente existió una persona llamada Jesús que se llamó a sí mismo el Mesías y que predicó en la primera mitad del siglo I, ¿no?, en la Palestina del siglo I. O sea, esta persona, si existió, que probablemente existió, era quizá comunista. O sea, lo que este señor está predicando que no quiere, ¿no?, para el país, porque es una ideología perniciosa, es la misma ideología que predicaba Jesús. O sea, espérate, ¿no? ¿Cómo que Jesús era comunista? A ver, veamos en contexto. O sea, de los evangelios que se pueden considerar históricos, que son como 2 o 3 nada más, de los primeros, o sea, hay unos que se escribieron 250 años después de la muerte y tienen muy poco valor histórico, pero de los que sí se pueden considerar con más apego a la realidad, son aquellos donde mencionan que Jesús en algún momento de su vida fue a latiguear, ¿no?, a los mercaderes que estaban alrededor o dentro del templo, no por considerar una herejía, o sea, que estuvieran vendiendo en la casa de Dios. Entonces, de entrada, no se puede decir que Jesús es antinegocios, ¿no?, o antinegocios en cierto sentido. Pero tú dices, bueno, pero eso fue porque solamente fue porque estaban predicando en ese lugar, no en ese momento. No es que en general estuviera en contra de los negocios o de la riqueza. Ok, espérame, ¿no? Ahí vamos. Después está la famosísima frase que a esta persona se le olvida, no, a Íñiguez se le olvida, cuando dijo que algo así como: es más fácil, ¿no?, que un camello entre por el ojal de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. O sea, más antirricos no puede ser, que es más antirricos que yo, pues. O sea, y yo hago una crítica sistémica, no estoy en contra de las personas, de nuevo, estoy en contra de las instituciones y las formas de opresión y de poder. Pero, o sea, decir que los ricos, por definición, no pueden ser buenos, o sea, eso, ¿no?, son palabras de Jesús, güey. O sea, te gusta mucho Jesús, eres fan, pues, ¿no?, sigue sus palabras, ¿no? Ahí está. Y por último, ¿no?, la evidencia más evidente que tengo sobre la ideología política y económica de Jesús es el Sermón de la Montaña,
¿no? Digamos, multicitado, multifamoso, extremadamente conocido Sermón de la Montaña, que es probablemente donde Jesús transmite de manera más clara su ideología, es, digamos, la gente se acuerda de la parte bonita, ¿no? De las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado el pobre que será rico, bienaventurado el enfermo que será pobre, bienaventurado el triste porque será feliz, ¿no? Y así sigue un rato. Pero se olvidan de la otra cara de la moneda, que también es parte del Sermón de la Montaña, y son las lamentaciones, ¿no? Hay de aquel del que tenga salud porque enfermará, hay de aquel rico que será pobre, hay de aquel feliz porque será... O sea, es un cambio del sistema económico político, o sea, es ponerlo de cabeza. En el fondo es, los ricos serán pobres y los pobres serán ricos. O sea, si tú me hablas de una ideología política, ¿no? O de dónde podríamos ubicar a Jesús en las coordenadas, ¿no? En la coordenada política, pues evidentemente Jesús está más a la izquierda que yo, cabrón. Y yo soy una persona progresista, ¿no? Un demócrata social. O sea, Jesús está... O sea, es comunista antes del comunismo, güey. O sea, digo, y si no me crees, o sea, ve a leer el Sermón de la Montaña completito, ¿no? Las bienaventuranzas, pero también las lamentaciones. Y dime tú, si no se sustrae de esa lectura que Jesús tenía una ideología política muy clara, y probablemente no es la que le gustaba, ¿no? A este señor cardenal Íñiguez, que se los olvida, ¿no? Ya ahorita en una posición de poder, de privilegio, que Jesús predicaba exactamente lo contrario a lo que tú pregonas hoy en día. Pero bueno, o sea, voy a dejar hasta ahí el comentario. No, avísenme si les gustó, ¿no? Esta cuestión, esta perspectiva histórica, ¿no? Y material de cierto tipo de ideologías y de la realidad sobre López Obrador. O díganme si están de acuerdo con este cardenal y que López Obrador, ¿no? Es comunista y nos va a convertir en Venezuela, ¿no? Y en todas las palabras que tenemos asociadas con algo negativo. Siempre estoy dispuesto a seguir la discusión. La gente que conoce sabe que ¿no? Cuando se comenta aquí, siempre le entramos a la conversación. Y nos vemos hasta la próxima, ¿no? Muchas gracias por ver. Acá dejo videos y para la suscribida y la compartida y ¿no? Todo lo que debo decir al final de los videos. Muchas gracias y hasta la próxima.